Saludos a todos, amigos del canal. Noticias van, noticias vienen sobre todo lo que está ocurriendo en Ucrania y cada día se vuelve más compleja la situación. Cada día se ve cómo este avance ucraniano de las últimas semanas, este triunfalismo de parte de los ucranianos ha disminuido. Ya no vemos a un Zelensky como el que veíamos allá en las calles de la capital de la región de Kharkov, de Gerson. Ya vemos a Zelensky, un hombre bastante disminuido. Yo vi esta última imagen de Zelensky en su último discurso. Ahora, el mensaje de Zelensky o el cuento de Zelensky, que cada noche tiene un enfoque diferente, es que las fuerzas Wagner y las fuerzas de los rusos en Bakhmut buscan desesperadamente tomar control de esta localidad simplemente para tener algo que mostrar en el próximo aniversario, el 24 de febrero, un año, ese día, el aniversario, un año de esta guerra. Ese es el nuevo argumento de este hombre. Pero mientras él emite ese concepto, el mismo general Salushny, el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, da la orden que solamente en Bakhmut se queden aquellas tropas que tienen suministros, se queden aquellas tropas que tienen reservas. ¿Por qué razón? Porque Rusia está acercando a Bakhmut. Miren el avance desde el año pasado, mes de septiembre, de octubre, el año noviembre, diciembre, enero 31. Hace 2 días. Este es el último mapa que presenta el Financial Times. Sin embargo, hay mapas más recientes que muestran el avance de los rusos. Por el lado oriental, los rusos llegaron y controlaron una fábrica de vino espumoso, una planta procesadora de carnes. Todas las rutas de acceso a Bakhmut están bajo el control de los rusos, con excepción de una ruta en la parte occidental de Bakhmut. Aquí viene en este mapa precisamente en la parte sur occidental, dice Chasiv Yar, Chasi, B pequeña, Yar. Esta porción controlada por Ucrania, por ahí pasa una carretera que permite que lleguen los suministros a Bakhmut. Sin embargo, una vez que los rusos tomen control de esta localidad y de esta ruta que llega a Bakhmut, ya no va a haber posibilidad de enviar suministros, alimentos a Bakhmut, ni tampoco va a permitir la salida ni la entrada de las tropas de Rusia. Los mismos soldados que han sido entrevistados en las últimas horas, hablo de parte de Ucrania, los soldados ucranianos no entienden por qué no les dan la orden de retirada, no entienden cuando ven cómo los mejores soldados de más experiencia están muriendo y Zelensky desde su palacio, desde su búnker, no da la orden, Carlos, no da la orden de retirada, porque él también se enfrenta en el día de hoy a recibir a estos oficiales, funcionarios de la Unión Europea que vienen a reunirse con Zelensky, a plantear el envío de más dineros. A propósito, todavía Rusia no ha enviado el acostumbrado saludo, como cuando se reunieron los del G7. He estado investigando y todavía Rusia no se ha pronunciado al respecto. Algo muy curioso es como en la parte occidental de Bakhmut, los ucranianos están haciendo trincheras, fortificaciones en la parte occidental para evitar el control de los rusos. Están prácticamente protegiendo metros y no kilómetros, pero estas mismas fortificaciones las hicieron por el lado oriental y eso no impidió que los rusos pudiesen llegar o acercarse a Bakhmut. Hoy en día nos muestran un novedoso
aparatico que usan las tropas Wagner, los rusos, en la parte de encima de sus cascos, sus helmets. Este es un dispositivo que sirve para detectar el láser, el láser que utilizan los drones, el láser que utilizan los francotiradores. Es como ustedes han visto cuando muchas veces en el comercio ven estos aparaticos que tienen una luz láser y uno la puede apuntar a distancia. Cuando hemos visto estas películas que no ve la luz láser que le apunta al cuerpo a las personas desde la distancia, luz láser enviada o láser enviado por los francotiradores. Este dispositivo que han utilizado los rusos les ha servido para evitar ser atacados. Miren que Zaluzhny ha hecho en los últimos días, el general Zaluzhny de Ucrania, algo parecido a lo que hizo Surovikin, el general de los rusos, cuando recomendó que se alejasen de la región de Gerson. Este lugar en cuestión, esta ciudad de Bakhmut, ahí la pueden ubicar en el mapa de Ucrania, en la parte nororiental, cerca a la zona de Donetsk, lugar que dice Zelensky que no entiende cómo Rusia pretende continuar apostándole al control de esta población, de esta ciudad, pero él lo que no entiende Zelensky es que los rusos quieren tomar control total. Se nos cayó nuevamente el internet. Parece que cada 2 o 3 días está ocurriendo esto en la ciudad de Medellín, Colombia. Yo tengo claro y los hemos llamado varias veces, pero sigue igual la situación. Les iba a mostrar, amigos, imágenes de Bakhmut antes de esta guerra, imágenes que parece que Zelensky nunca las ha visto, pero esto era antes. Lo que estamos viendo en el día de hoy es tierra arrasada. Es un lugar donde no hay sino soldados y los poquitos que quedan en Bakhmut son soldados que tienen reservas, que tienen suministros. Hoy en día, en esta reunión en Kiev, con estos altos funcionarios de la Unión Europea, se anunció que iban a duplicar el número de ciudadanos ucranianos o de tropa ucraniana que iban a ser entrenados. Sí, aquí el Internet justo no hay control del Internet. Claro, es una empresa, pues prácticamente aquí en Colombia no es solamente Claro, aún los bancos más grandes como a Colombia se les cae la plataforma cada rato y
Aquí uno no puede decir nada. Yo tenía unas imágenes que les iba a mostrar, estoy tratando de recuperarlas. Sí, esta es la del famoso casco. En esta reunión en Kiev, también se anunció que iban a enviar unos temas de artillería desde el Reino Unido, y que se iba a quedar, yo les muestro esta imagen, se iba a quedar el Reino Unido sin estos obuses, sistemas de artillería. Ya los voy a mostrar. Tengo que recuperar mis imágenes en el archivo, pero también se puede. Este es el anuncio de Reino Unido, que van a enviar 30 AS-90, que son sistemas de artillería bastante antiguos, que el Reino Unido dice que se va a quedar sin estos equipos, pero igual ya los han descontinuado. No todas las armas que va a enviar Europa son armas de la última generación. También van a enviar mucha chatarra y mucha basura. Esto en Bakhmut se está convirtiendo, no sé si ustedes se acuerdan, como cuando atacaban a Severodonetsk, que Ucrania apostaba a que los rusos no iban a poder sostener el ataque de parte de sus fuerzas. Sin embargo, Severodonetsk, allá ganó Rusia, y lo mismo en Soledar. Pero lo que no entiende la tropa ucraniana es cómo Zelensky continúa reclutando más pie de fuerza para ser enviado a Bakhmut, cuando ya un porcentaje de las tropas ucranianas se han retirado de este lugar, se han retirado, y él aún con deseos de enviar más soldados. Amigos del canal, esta transmisión del día de hoy se hizo utilizando una plataforma que se llama StreamYard. Mis hijas están preparando un curso para enseñarle a todos estos jóvenes que quieren iniciarse en las transmisiones en vivo cómo hacerlo con StreamYard. Les vamos a enseñar, así como lo acabo de hacer, que recuperé algunas imágenes. Es una oportunidad, ya que desde ayer, 1 de febrero, YouTube va a empezar a monetizar los videos cortos de menos de 1 minuto. Sería una gran oportunidad que aprendan a usar esta plataforma StreamYard, para que no tienen que ser expertos en el tema de la edición. Cualquiera de ustedes puede hacer un video corto en YouTube. Simplemente se inscriben su cuenta en YouTube, y en su celular donde dice videos cortos, ahí le da la opción. Yo en todo caso en el curso que van a hacer mis hijas les puedo explicar todo esto. Estados Unidos, con esta ayuda última que ofreció, va a enviar unos sistemas GLSDB que son lanzados desde tierra. Son unas pequeñas bombas que tienen un alcance de 94 millas. Eso se multiplica por 1.6 de 150 kilómetros, que es precisamente lo que no quiere Rusia que ocurra, que lleguen estos sistemas de largo alcance que puedan llegar a territorio de Rusia, territorio ruso. Sin embargo, las regiones anexadas para Rusia son consideradas parte de su territorialidad. Alguien hizo un comentario sobre esta región al norte de Bakhmut, que se llama Sako Ivantsety, que el periódico Wall Street Journal comunicó en el día de hoy que había esta región o esta villa que había sido ocupada y controlada por las tropas rusas. Alguien hizo un comentario en el día de hoy de que esto puede ser una patraña de parte del periódico, porque Sacco y Vanzetti eran dos italianos que él los tilda de mafiosos. Sin embargo, es una tarea para todos nosotros, primero, identificar si realmente esta población o esta villa no existe, si fue un desliz del periódico, un error, o si lo hicieron a propósito, y es algo que tenemos que investigar. Yo, desde que recibí el comentario, no he podido localizar esta villa. Se llama Sacco Ivanzetti con B pequeña y Z, doble T, pero igual estamos midiendo el avance diario de las tropas rusas en esta región, que ya no va a estar bajo el control de Ucrania. Zelensky piensa de que se van a demorar los rusos hasta el 24 de febrero para tomar control de Bakhmut. Lo que no sabe Zelensky es que otras
poblaciones, como veían en el mapa que les mostré, van a estar bajo control de los rusos. Amigos, me despido, les agradezco su participación y los espero a las 8:30 p.m. hora de Colombia. Muchas gracias a todos.